Se dejó morder por un lobo para salvar a un niño, pero lo que el niño hizo después partió el alma del apache. En lo profundo del bosque, un guerrero apache tomó una decisión que muy pocos se atreverían a tomar: dejó que un lobo salvaje lo mordiera. No por descuido, no por error, sino para proteger a un niño que ni siquiera era de su sangre. Un niño asustado, solo, a punto de ser atacado. El guerrero intercedió sin dudarlo, puso su cuerpo entre el peligro y la inocencia, y aceptó el dolor sin esperar nada a cambio. Pero cuando el peligro pasó, cuando el niño estuvo a salvo, lo que vino después no fue gratitud, ni respeto, ni siquiera un silencio compasivo. Fue rechazo. Frío. Como si su sacrificio no valiera nada. ¿Qué lleva a un niño a rechazar al hombre que le salvó la vida? ¿Qué herida tan profunda puede hacer que alguien aparte la mirada justo cuando más necesita amor? Esta historia no habla solo de lobos ni de guerreros, habla de lo que pasa cuando el corazón da más de lo que recibe, cuando el alma se expone y es rechazada. Pero no todo termina ahí. Porque incluso cuando parece que el amor no fue visto, incluso cuando la bondad se estrella contra el muro de la indiferencia, algo queda latiendo debajo. Esta es la historia de un apache herido, de un niño roto por dentro, y de una segunda oportunidad que nadie vio venir. A veces, las almas se reconocen cuando ya es tarde. Y a veces, incluso lo que se rompió sin compasión, puede volver a unirse con fuerza. Aquí no hay héroes perfectos ni finales fáciles. Hay dolor, sí. Pero también hay esperanza. Porque aunque el rechazo duele, el amor verdadero no se extingue, espera. Espera en silencio, como el lobo que vigila desde la sombra. Y cuando menos lo esperas, vuelve a mostrar los dientes. Pero esta vez, no para morder, sino para proteger. En este canal, compartimos historias que nos tocan el alma. Porque todos, en algún momento, hemos querido sentirnos vistos, comprendidos y amados tal como somos. Si tú también crees que nadie debería ser rechazado por ser diferente, por ser noble o por dar demasiado, suscríbete al canal. Porque estas historias nos recuerdan que aún hay ternura en el mundo, y que a veces, quien más da, es quien más necesita ser abrazado. Quédate conmigo hasta el final. Porque solo entonces descubrirás lo que realmente unió a aquel niño y al apache, y como una decisión, hecha desde el dolor, cambió para siempre el destino de ambos. Había un lugar en las tierras del norte donde el viento no solo soplaba, también recordaba. Allá, entre montañas bajas cubiertas de pinos y senderos que solo los animales conocían, vivía un apache solitario al que muchos llamaban Nube Quieta. No hablaba mucho, no buscaba compañía. Sus días transcurrían en silencio, observando los cielos y escuchando la tierra, como si esperara una señal que nunca terminaba de llegar. Los ancianos del poblado, los pocos que aún recordaban los antiguos nombres, decían que ese hombre había renunciado al mundo por una promesa hecha hace mucho. Que su alma estaba atada no al pasado, sino a un recuerdo que aún no había terminado. Nube Quieta no vivía en el poblado apache. Hacía años que había construido su refugio junto a un arroyo escondido, donde los sauces lloraban al caer la tarde y los lobos bajaban a beber sin miedo. No era joven, pero tampoco viejo. Su cuerpo seguía fuerte, pero sus ojos hablaban de otra cosa. No de cansancio, sino de espera. Había algo en su mirada que decía que todavía quedaba algo por hacer, algo que solo él sabía. Y cada mañana, al despertar, miraba hacia el este, hacia donde el sol nacía lento entre las rocas, como si buscara un rostro en el cielo. En los alrededores, los pocos que lo veían pasar bajaban la mirada con respeto. Sabían que no era un hombre común. Se decía que conocía el lenguaje de los animales y que los lobos, incluso los más fieros, lo rodeaban sin atacarlo. Que una vez curó a una cierva herida sin decir palabra, y que la madre águila dejó que se acercara a su nido sin defenderlo. Pero no era magia, no. Era algo más simple y más difícil,
Era la calma del que ya ha sufrido, del que no tiene nada que demostrar. Y en esa serenidad profunda, los demás seres lo reconocían. Pero la historia de Nube Quieta no comienza allí, en su cabaña ni en los senderos del bosque. Comienza mucho antes, con una herida que no sangraba por fuera, pero que lo partió por dentro. Años atrás, antes de retirarse, había sido un protector. De los suyos, de los débiles, de todo aquello que la injusticia aplastaba sin remordimiento. Fue respetado, temido, incluso seguido por algunos. Pero un día, la vida le puso frente a un fuego que no pudo apagar, una tragedia donde perdió a una mujer y a un niño que no eran suyos, pero que había llegado a amar como si lo fueran. Aquel día, algo en él se rompió. Desde entonces, dejó las armas, los consejos, los caminos del poblado. No por cobardía, sino porque entendió que la fuerza no siempre protege, que hay dolores que no se curan con acción, sino con presencia, con quedarse, incluso cuando no hay palabras. Por eso construyó su refugio lejos de todos, y por eso los lobos no lo veían como enemigo, sabían que su corazón latía como el de ellos, callado, salvaje y leal. Fue en uno de esos días lentos, cuando las hojas apenas se movían y el cielo olía a tierra mojada, que el destino volvió a tocar su puerta. Un sonido quebró la rutina del bosque, un grito agudo, infantil, y luego el gruñido áspero de un lobo joven, confundido y hambriento. Nube Quieta no pensó. Corrió. No por reflejo, sino porque algo más antiguo que el miedo lo empujó, el instinto del que una vez perdió y no quiere perder de nuevo. Lo encontró junto al arroyo, al niño. Tendría unos 8 años, delgado, con la ropa rasgada y la cara llena de barro y lágrimas. Frente a él, un lobo gris, joven, con los ojos turbios por el hambre. Era más confusión que amenaza, pero para el niño era el fin. Nube Quieta se interpuso sin gritar, sin hacer ruido. Se colocó entre el lobo y el niño como quien pone el pecho al destino. Y cuando el lobo dudó, él no se movió. El animal mordió. No por rabia, sino por miedo. Y el apache no se defendió. Aceptó la mordida como quien acepta una deuda antigua. El lobo huyó. El niño se salvó. El dolor fue agudo, pero no gritó. Solo cayó de rodillas, respirando hondo, mientras el niño lo miraba con ojos redondos, sin comprender. Se cubría tras un árbol, temblando. Nube Quieta le tendió la mano. No dijo nada. Pero el niño dio un paso atrás. Y luego otro. Su rostro cambió del susto al desprecio. Algo en él, quizá el miedo, quizá el prejuicio, lo hizo retroceder. Murmuró algo que el apache no entendió y echó a correr. Lo dejó allí, herido, solo, como si fuera el monstruo, y no quien acababa de salvarle la vida. Ese gesto, ese rechazo silencioso, fue más profundo que la mordida. El cuerpo se curaría. Pero ese mirar sin ver, ese temor injusto, removió en Nube Quieta la herida antigua. Como si la vida le dijera, no importa cuánto des, siempre habrá quien no quiera recibir. No por maldad, sino porque no sabe. Porque no entiende. Porque aún no ve. Y el apache se quedó allí, con la sangre corriendo por su brazo y el silencio del bosque envolviéndolo. No lloró. Pero algo en su alma se encogió un poco más. Aquel día, el viento bajó más lento desde las montañas. Y mientras Nube Quieta se vendaba solo la herida, el arroyo seguía corriendo, como si no hubiera pasado nada. Pero el bosque sí lo supo. Los árboles lo supieron. Y los lobos, desde la distancia, aullaron una nota más grave, más triste, como si entendieran que no todo sacrificio trae recompensa. Pero aún así, hay quienes siguen dando. Y en ese rincón del mundo, donde pocos se atreven a mirar más allá de las apariencias, la historia apenas comenzaba. Porque a veces, el alma de un niño necesita perderse, para poder volver a ver.
El niño que huyó del Apache se llamaba Emiliano. Tenía 8 años, pero había vivido lo suficiente como para que sus ojos parecieran más viejos. Nadie sabía con certeza de dónde había venido. Algunos decían que era hijo de un viajero que lo había perdido en el bosque. Otros, que lo habían dejado allí a propósito, como si su existencia no hubiera importado. Lo cierto es que Emiliano no pertenecía a ningún lugar. Había aprendido a esconderse antes que a hablar, a correr antes que a confiar. Y cuando vio al Apache interponerse entre él y aquel lobo, no supo cómo interpretar lo que estaba viendo. Pensó que era otro hombre peligroso, como los que había conocido antes. Pensó que, si se quedaba, algo peor ocurriría. Así que corrió. No por desprecio, sino por miedo. Durante días, Emiliano vagó por los caminos estrechos que separaban los montes. Dormía bajo árboles huecos, comía lo poco que encontraba, y cada vez que escuchaba una rama romperse, se agazapaba como un animal perseguido. Tenía el cuerpo lleno de arañazos, pero no se quejaba. Ya se había acostumbrado al dolor. Lo que no sabía es que algo había cambiado en el bosque desde aquella tarde junto al arroyo. El viento olía diferente. Y en las sombras, ojos atentos lo seguían sin tocarlo. Lobos, sí. Pero no lo atacaban. Lo observaban, como si lo reconocieran. Como si supieran que ese niño, frágil y perdido, estaba unido por la sangre de otro, al que ellos ya respetaban. Mientras tanto, Nube Quieta curaba su herida con paciencia. No tenía prisa. El dolor era físico, sí, pero para alguien como él, lo físico no era lo que más dolía. Lo que verdaderamente dejaba marcas era lo que no se veía. Las palabras no dichas. Las miradas evitadas. El rechazo sin explicación. Él no culpaba al niño. En el fondo, entendía. Los corazones jóvenes no siempre comprenden el sacrificio. A veces, solo más tarde, cuando la vida ha dado vueltas, uno puede mirar atrás y ver quién estuvo de verdad, cuando todos los demás se fueron. Pero eso lleva tiempo. Y él ya sabía esperar. Al tercer día, una loba blanca, una hembra vieja a la que Nube Quieta había curado años atrás, se le acercó al caer la tarde. Venía sola, sin su manada. Tenía los ojos fijos, la respiración agitada. No era común que se acercara sin motivo. El Apache la entendió sin necesidad de palabras. Había algo allá afuera. Algo que requería atención. La loba giró y se internó en el bosque. Nube Quieta la siguió. A paso lento. Sin armas. Solo con su bastón y su corazón atento. Lo encontró al anochecer. Emiliano estaba en un claro, atrapado entre una rama caída y una colina rocosa. No estaba herido de gravedad, pero no podía moverse. El miedo lo había paralizado. No gritaba. No lloraba. Solo temblaba en silencio, como quien ya ha asumido que nadie vendrá. Pero alguien vino. La loba primero, lamiendo sus dedos con cuidado. Luego, el Apache, que no dijo una palabra. Solo retiró la rama con calma, lo alzó como si fuera de aire, y lo llevó de regreso, paso a paso, a su cabaña escondida entre los sauces. Esa noche, el fuego ardió suave dentro del refugio de Nube Quieta. Emiliano no dormía, pero no hablaba. Lo observaba en silencio, sin saber qué hacer con ese hombre que no exigía, no preguntaba, no reñía. Solo le ofrecía comida caliente y una manta gruesa. El niño no comprendía cómo alguien podía dar sin pedir nada. Cómo podía mirar con ternura sin buscar recompensa. Y algo en su interior, que llevaba tiempo endurecido, comenzó a ablandarse. No por completo, pero lo justo como para que, al día siguiente, al despertar, sus primeras palabras fueran un susurro: ¿Quién eres? Nube Quieta no respondió con nombres. Solo dijo: soy el que no te dejó solo.
Y con eso bastó. Porque el niño no necesitaba genealogías ni historias de linaje. Necesitaba presencia. Y eso, lo tenía. Durante las semanas siguientes, Emiliano fue sanando. No solo el cuerpo, sino algo más hondo, más escondido. Aprendió a reconocer los pasos del lobo que nunca atacaba. A distinguir los sonidos del bosque que no eran amenaza. Aprendió a estar en silencio sin miedo. A sentarse junto al apache sin hablar, y aún así sentirse acompañado. Nube Quieta no lo educaba con palabras. Lo hacía con gestos. Con el modo en que ponía una piedra sobre otra para marcar el camino. Con la forma en que escuchaba al viento antes de decidir si saldrían a caminar. Con el cuidado con que encendía el fuego, sin romper la quietud del entorno. Era como si todo en él estuviera guiado por un respeto sagrado hacia la vida, incluso hacia aquella que no entendía su valor. Y poco a poco, el niño que una vez huyó, empezó a quedarse. Pero Emiliano aún no sabía la historia completa. No sabía quién era realmente aquel hombre que dormía junto a la puerta con un cuchillo ceremonial bajo el lecho de piel. No sabía de su pasado ni del amor perdido que aún lo habitaba. Lo único que sentía era una calma nueva. Una especie de alivio que no conocía. Como si, por fin, alguien estuviera dispuesto a cuidar de él, sin pedirle que cambiara, sin juzgar su miedo, sin apartarlo. A veces, al caer la tarde, Nube Quieta lo miraba sin que él lo notara. Y en su rostro no había alegría, ni tristeza. Solo aceptación. Como si comprendiera que el destino, aunque a veces se retuerza en caminos duros, encuentra la forma de enmendar sus propias heridas. Como si la vida, en su sabiduría silenciosa, hubiera devuelto al apache no al hijo perdido, pero sí a un alma que necesitaba lo mismo, pertenecer. Y en ese rincón del bosque, donde nadie más miraba, comenzó a formarse algo parecido a un hogar. Un vínculo. No de sangre, sino de verdad. Pero las heridas del alma no sanan del todo en silencio. A veces, el pasado vuelve a tocar, justo cuando el corazón empieza a abrirse. Y lo que parecía paz, puede tambalear con una sola sombra. Y esa sombra ya venía en camino. La vida en la cabaña siguió su curso como lo hacen las estaciones, sin apuro, con el ritmo sereno de quien ha aprendido a escuchar la tierra. Emiliano, que al principio no se alejaba más de unos pasos del umbral, empezó a explorar. Se detenía a mirar los escarabajos bajo las piedras, a seguir las huellas de los ciervos, a aprender el canto de los pájaros. Había algo en él que volvía a florecer, como una flor que había permanecido cerrada demasiado tiempo por temor al viento. Y aunque aún le costaba dormir algunas noches, cuando los recuerdos oscuros se le colaban en la mente como humo espeso, empezaba a sentirse seguro. A salvo. Nube Quieta no lo presionaba. No le exigía hablar ni recordar. Solo estaba. Y estar, a veces, es el gesto más poderoso. Era un maestro silencioso, enseñando sin imponer. Cuando Emiliano se caía, no lo cargaba, lo dejaba levantarse. Cuando no entendía algo, no lo corregía, esperaba. Y en esa espera, el niño aprendía. Aprendía a confiar, sí, pero también a mirar con otros ojos. A ver que la fuerza no siempre ruge. Que hay valentía en quien sabe proteger, incluso cuando ha sido herido. Fue un día nublado cuando llegaron las huellas. Nube Quieta las vio temprano, mientras recogía agua del arroyo. No eran de animal. Eran pisadas humanas, recientes, torpes. Venían desde el este, cruzando terreno difícil, como si quien caminaba no conociera el bosque. Eran grandes, pesadas. No era uno, eran al menos dos. Se detuvieron cerca de la roca donde solía descansar el ciervo gris. Luego, desaparecieron. No era la primera vez que alguien cruzaba por allí, pero algo en esas pisadas le inquietó. No por lo que traían,
sino por lo que podrían despertar. Nube Quieta no dijo nada al niño. No quería inquietarlo. Pero esa noche no durmió. Sentado junto al fuego, con los ojos perdidos en las brasas, recordó. Recordó otra noche, muchos inviernos atrás, cuando hombres con botas similares llegaron buscando orden. Hombres con autoridad, papeles y rifles, que no entendían la forma de vivir del pueblo apache, que tomaban niños, separaban familias, imponían su forma sin escuchar. Fue entonces cuando perdió a aquel pequeño que una vez cuidó como un hijo. Aquel que, en un descuido, fue llevado lejos y nunca volvió. Ese recuerdo, enterrado durante años, volvió con la claridad de una herida vieja que, sin aviso, vuelve a doler. Al día siguiente, Emiliano notó algo distinto. No en la voz del apache, que seguía suave, ni en sus movimientos, que mantenían la calma. Lo notó en los ojos. Había en ellos una vigilancia nueva, como si mirara más allá del bosque, hacia algo que aún no estaba allí, pero que venía en camino. El niño preguntó si había lobos cerca. Nube Quieta negó con la cabeza. No lobos, dijo con voz baja. Otras cosas. No pasó mucho tiempo antes de que la presencia se hiciera visible. Al tercer día, se escuchó un crujido de ramas donde no debía haber pasos. Nube Quieta se detuvo en seco. Emiliano lo imitó. Los ojos del apache se entrecerraron. No era un animal. El sonido era distinto, torpe, impaciente. Entonces, una figura cruzó el claro. Un hombre alto, de rostro duro, con una chaqueta manchada de barro. Detrás de él, otro más joven, armado. Ambos se detuvieron al verlos. Y sin decir palabra, se miraron unos segundos que parecieron largos como años. El hombre mayor se acercó despacio. No con respeto, sino con cautela. Tenía esa manera de caminar de los que creen tener autoridad sobre lo que pisan. Miró al niño. Luego al apache. Y sin saludar, preguntó, ¿es tuyo? La palabra golpeó como un eco de otros tiempos. Nube Quieta no respondió. Solo puso un brazo delante de Emiliano, como un escudo callado. El hombre insistió. Dijo que había informes. Que un niño había desaparecido. ¿Qué buscaban? Que alguien tenía que responder. Su voz era dura, cortante, sin interés en comprender. Emiliano temblaba. No por el hombre, sino por el recuerdo que ese tipo de presencia le traía. Lo reconocía. No el rostro, pero sí la forma. Ese tono. Esa frialdad. Como la de quienes una vez lo arrancaron de su primer hogar. No dijo nada. Solo dio un paso atrás. Nube Quieta lo notó. Entonces habló, por primera vez con firmeza. Aquí no hay nadie que quiera ser llevado. El hombre sonrió, pero no con alegría. Con soberbia. Dijo que eso no lo decidía él. Que habría consecuencias si no cooperaba. Se marcharon sin llevarse al niño, pero dejando una amenaza suspendida en el aire. Y en esa amenaza, el aire del bosque cambió. Lo que hasta entonces había sido refugio, ahora era blanco. Ya no podían permanecer allí sin ser encontrados. Y Nube Quieta lo sabía. Sabía que la paz que habían construido estaba en peligro. Que el pasado, una vez más, llamaba a su puerta. No para saludar, sino para quitar. Esa noche, Emiliano habló más de lo que había hablado en todo el tiempo que llevaban juntos. Dijo cosas sueltas, confusas, pero claras en su fondo. Habló de un hogar del que lo sacaron, de una mujer que lloraba, de voces que gritaban su nombre sin que él pudiera volver. Nube Quieta lo escuchó sin interrumpir. No necesitaba detalles. Lo entendía todo. Porque él también conocía ese grito. Porque él también había sido testigo de la injusticia disfrazada de deber. Y así,
Bajo las estrellas que apenas asomaban entre las ramas, el apache entendió que la historia no podía repetirse, que el niño no podía volver a ser arrancado. No esta vez. No mientras él respirara. Porque había promesas que no se hacían con palabras, sino con actos. Y proteger a Emiliano ya no era una decisión. Era su destino. Pero el destino no siempre se deja torcer sin lucha. Y lo que vendría después pondría a prueba no solo la fuerza del guerrero, sino el vínculo que unía a esos dos corazones marcados por el abandono. Después de la visita de aquellos hombres, el bosque dejó de ser un refugio sin sombras. Aunque seguía siendo el mismo lugar de siempre, los sauces meciéndose junto al arroyo, los venados cruzando al amanecer, los lobos aullando desde las alturas, algo invisible había cambiado. El aire estaba más tenso, como si respirara con cautela. Emiliano lo notaba, aunque no pudiera nombrarlo. Ya no corría despreocupado tras las ardillas, ni se alejaba demasiado de la cabaña. Dormía más cerca del fuego, con los ojos entrecerrados como un cachorro alerta. A veces, despertaba de golpe, sudando, buscando con la mirada al único rostro que lo calmaba, el de Nube Quieta. El apache, por su parte, regresó a viejas costumbres. Sacó su cuchillo ceremonial, el que había guardado hacía años junto con su voluntad de pelear. Lo afiló con una piedra negra, no por violencia, sino por necesidad. No era para atacar, sino para proteger. También reforzó la entrada de la cabaña, tejió nuevas trampas simples en los caminos que rodeaban el refugio, y comenzó a salir de noche, a recorrer los alrededores en silencio, como lo había hecho en su juventud. El guerrero en él, aquel que dormía bajo capas de ternura y tiempo, volvía a despertar. No con rabia, sino con la conciencia de que algunos corazones solo pueden seguir latiendo si alguien está dispuesto a sangrar de nuevo por ellos. Pasaron varios días sin señales de los forasteros. Pero el silencio no trajo paz, sino una espera tensa. El tipo de espera que uno siente antes de la tormenta. Nube Quieta lo sabía. Había vivido suficientes inviernos como para reconocer el ritmo de las cosas que llegan sin avisar. Y una noche, mientras las nubes cubrían la luna y los lobos callaban, lo supo, había llegado el momento. El ataque no fue brutal ni ruidoso. Fue meticuloso. 2 hombres, tal vez 3, rodearon la cabaña mientras el niño dormía. No gritaban, no corrían. Venían con linternas apagadas y pasos lentos. Pero el bosque los delató. Las ramas crujieron bajo sus botas, y los pájaros nocturnos dejaron de cantar. Nube Quieta los sintió antes de verlos. Se levantó sin hacer ruido y, con una seña firme, cubrió al niño con pieles gruesas y lo llevó hacia una pequeña trampilla en el suelo. Nadie sabía de su existencia, salvo él. Era una cavidad seca bajo la cabaña, construida hacía años, cuando aún creía que la amenaza podía volver. Le pidió que no saliera, que no hiciera ruido, que confiara. Emiliano no preguntó. Solo asintió, con los ojos brillando como los de un cervatillo en peligro. Y por primera vez, el niño no temió al miedo, porque confiaba en quien lo protegía. Nube Quieta salió con calma. Se colocó frente a la cabaña, donde la luz de la luna apenas iluminaba su silueta. Los hombres se detuvieron al verlo. Uno de ellos, el mismo del primer encuentro, dio un paso al frente. No traía documentos esta vez. Traía esposas colgando del cinturón y una voz seca como madera podrida. Le exigió entregar al niño. Dijo que tenía órdenes, que si no obedecía, usarían la fuerza. Pero el apache no se movió. No levantó la voz. Solo dijo una frase, casi como un susurro. Aquí no se llevan a nadie que ya ha sido arrancado antes. El hombre sonrió con cinismo. Hizo una señal. Y entonces todo ocurrió rápido. Uno de los forasteros se lanzó hacia él con la intención de reducirlo. Pero Nube Quieta,
Aún con la edad sobre sus hombros y una herida aún fresca en el brazo, se movió como el río cuando esquiva la piedra. No golpeó por rabia. Golpeó por necesidad. Un movimiento, limpio, preciso. No mortal, pero suficiente. El otro cayó. Y los demás dudaron. En ese momento, algo inesperado sucedió. Desde la oscuridad del bosque, varios ojos brillaron al unísono. Eran lobos. 4, tal vez 5. No rugían. No se acercaban. Solo observaban. Como si aguardaran una señal. Como si supieran que esa noche, la manada protegía no a uno de los suyos, sino al que había entendido su lenguaje. Al que había aceptado su mordida sin rencor. Al que había cuidado a un cachorro humano como si fuera sangre de su sangre. Los hombres, tensos, comprendieron que no estaban solos, que el bosque, en silencio, elegía bando, y eligió al Apache. No hubo necesidad de más violencia. El líder retrocedió. Dijo palabras sueltas, sin fuerza, que volverían, que esto no terminaba ahí. Pero sus ojos, por primera vez, mostraban algo que no tenían antes, duda. Porque hay cosas que el poder no entiende, y una de ellas es el vínculo que nace entre quien da todo sin esperar nada. Cuando se marcharon, la noche recuperó su ritmo. Los lobos se desvanecieron entre los árboles, como humo que vuelve al cielo. Emiliano salió de su escondite sin llorar. Corrió hacia Nube Quieta y lo abrazó por primera vez. No con miedo, ni por gratitud. Lo abrazó como se abraza a alguien que ya es hogar. El Apache no dijo nada. Cerró los ojos y respiró hondo. Sintió el peso del niño contra su pecho y, por un momento, supo que aquella mordida del lobo no había sido en vano. Que cada herida había conducido hasta ese instante. Un instante en el que no importaban los papeles, ni las órdenes, ni las heridas viejas. Solo importaba eso, el calor de un abrazo, el latido compartido, la certeza de que, pese a todo, habían vencido algo más grande que el peligro, el olvido, el abandono. Pero en la vida de los que aman en silencio, la calma nunca es final, porque proteger también significa preparar. Y Nube Quieta sabía que la amenaza no había terminado, solo se había alejado un poco. Lo que vendría después pondría a prueba no solo su cuerpo, sino lo que Emiliano había aprendido sobre amor, pertenencia y verdad. Y esta vez, el niño ya no correría. Esta vez, caminaría junto a él. Desde aquella noche, algo cambió definitivamente entre Emiliano y Nube Quieta. El niño ya no miraba al Apache como a un extraño que lo cuidaba por compasión, sino como a alguien que había elegido quedarse, que había elegido sufrir, si hacía falta, con tal de no dejarlo solo. Y para un niño que siempre había sido el que sobra, el que estorba, el que nadie reclama, esa elección no era menor. Era un idioma nuevo. Un idioma que no se hablaba con palabras, sino con actos, con silencios compartidos, con miradas que decían sin exigir. Era la forma en que el Apache le alcanzaba el cuenco de madera al amanecer, sin decir toma. O cómo lo cubría por las noches sin despertar, como si supiera cuando el frío se colaba por las mantas. Cosas pequeñas, que en el corazón de un niño pesan como montañas. Nube Quieta también cambió. Aunque en su exterior seguía siendo el mismo, el hombre que se movía con lentitud, que hablaba poco, que se sentaba durante horas a observar cómo el agua del arroyo seguía su curso, por dentro algo se había reencendido. No era alegría lo que sentía. No era esperanza, siquiera. Era algo más hondo, más callado, propósito. Como si, después de tanto andar sin rumbo, hubiera encontrado por fin la razón por la que aún despertaba cada mañana. No era por él. Era por el niño. Por ese pequeño ser que al principio lo rechazó con miedo, y que ahora, sin saberlo, le estaba enseñando otra forma de vivir.
Pasaron los días, y con ellos volvieron las pequeñas rutinas que llenan una vida sencilla. Emiliano comenzó a ayudar con cosas del refugio, recogía leña, filtraba el agua del arroyo, aprendía a identificar huellas de animales. No porque se lo pidieran, sino porque quería hacerlo. Porque, por primera vez, sentía que pertenecía a algo. Aprendió a reconocer las señales del bosque, cuando se avecinaba la lluvia, que pájaros anunciaban la llegada de otros depredadores, cuando un silencio demasiado largo significaba que había algo cerca. Y con cada enseñanza, crecía. No solo en altura, sino en confianza. A veces, se sentaban frente al fuego por la noche, y Nube Quieta le contaba historias antiguas. No cuentos fantásticos, sino relatos del pueblo apache, de los hombres que caminaban con los búfalos, de las mujeres que hablaban con las plantas, de los ancianos que entendían el lenguaje del trueno. Emiliano escuchaba con los ojos bien abiertos. No siempre entendía todo, pero sentía algo al oírlas, como si esas palabras tocaran una parte suya que había estado dormida desde que nació. Y aunque no era apache de sangre, Nube Quieta jamás se lo hizo sentir. Porque para el guerrero, la pertenencia no se heredaba, se ofrecía, se compartía, se tejía con actos. Una tarde, Emiliano encontró un cuaderno viejo entre las mantas de la cabaña. No tenía dibujos, solo palabras escritas con caligrafía firme y pausada. Preguntó qué era. Nube Quieta le dijo que eran pensamientos que había ido escribiendo con los años. No para recordar, sino para no olvidar quién era. El niño hojeó algunas páginas. En una de ellas, leyó: «La herida más grande no es la que sangra, sino la que nadie ve». Cerró el cuaderno despacio. No preguntó más. Porque entendió. Entendió que el hombre que lo cuidaba no era fuerte porque no tuviera miedo, sino porque había aprendido a vivir con él sin volverse de piedra. Una noche, sin que mediara pregunta, Emiliano empezó a hablar. Contó lo poco que recordaba de antes. Dijo que su madre era buena, que le cantaba suave antes de dormir, pero que un día unos hombres vinieron y la apartaron. Que fue llevado a un lugar con muchas camas y pocos abrazos. Que aprendió a no llorar porque, en esos lugares, llorar significaba castigo. Contó que había escapado sin saber a dónde iba. Que solo quería correr hasta que nadie lo encontrara. Y que el día en que el lobo casi lo ataca, ya no le importaba demasiado si alguien lo salvaba, hasta que alguien lo salvó. Nube Quieta no respondió con palabras. Solo se inclinó, tomó un poco de tierra en su mano y la dejó caer lentamente. Luego dijo: «La tierra recuerda cada paso, incluso los que damos sin saber por qué». Emiliano entendió a su manera, y en silencio, se acercó y se apoyó en su hombro. No había nada más que decir. Pero los días de paz, aunque reales, eran prestados. Porque en algún punto, más allá del bosque, más allá de los cerros y las quebradas, había un mundo que seguía girando con reglas propias. Un mundo donde los niños sin nombre seguían siendo números en registros, donde la compasión no figuraba en los informes, y donde la justicia tardaba o no llegaba. Nube Quieta lo sabía. Sabía que no podían quedarse escondidos para siempre. Que algún día la historia los alcanzaría. Pero también sabía que no enfrentarían ese momento como al principio, solos. Una tarde, mientras tallaban juntos una figura de madera, una pequeña figura de un lobo con ojos atentos, Emiliano levantó la mirada y preguntó: «¿Tú crees que alguien me está buscando?». Nube Quieta guardó silencio unos segundos. Luego respondió: «Tal vez sí, pero no todos los que buscan lo hacen por amor». Esa frase quedó suspendida en el aire, como el humo que subía del fuego. No era una respuesta dura. Era la verdad. Y en ella, Emiliano encontró algo inesperado: calma. Porque entendía que, aunque tal vez no hubiera nadie allá afuera que lo buscara con ternura, ya había alguien aquí que lo había elegido con todo el peso del corazón.
En las noches siguientes, comenzaron a preparar una mochila. No por miedo, sino por previsión. Guardaban frutos secos, vendas, un poco de sal, pedazos de piel curtida. No hablaban de huida, pero sabían que debían estar listos. Y cada vez que la mochila se cerraba, algo quedaba claro entre ellos. Pase lo que pase, irían juntos. Ya no eran el apache solitario y el niño perdido. Eran un vínculo forjado en la herida, en la ternura, en el fuego compartido. Y mientras el viento barría las hojas del otoño, y los lobos rondaban más cerca en las noches frías, una certeza se instalaba en el corazón de Emiliano, que su historia no había comenzado con un abandono, sino con un reencuentro. Porque a veces, cuando alguien se queda sin hacer ruido, lo que un niño aprende es que también él puede quedarse. A medida que los días acortaban y el frío comenzaba a bajar desde las montañas, el bosque se volvió más callado. Los árboles perdían sus hojas con resignación, como si supieran que el invierno no es enemigo, sino maestro. Para Emiliano, ese cambio de estación no era solo una transformación en el paisaje, era también una transición interior. Lo que antes lo había hecho correr, el miedo, la desconfianza, el recuerdo del abandono, empezaba a ceder su lugar a algo más profundo, memoria. No la memoria de hechos, de fechas o nombres, sino esa otra, más honda, la que se graba bajo la piel cuando uno ha sido amado sin condiciones. Y eso, ahora lo sabía, era lo que estaba viviendo junto a Nube Quieta. Por las noches, el fuego seguía ardiendo en la cabaña. Pero no siempre hablaban. A veces, solo se escuchaban respirar. Y en ese ritmo compartido, en ese silencio cálido, el niño empezaba a comprender que no todo vínculo necesita palabras. Que a veces el cariño se muestra en cómo alguien recoge el cuenco que tú dejaste, o en cómo alguien se sienta a tu lado sin invadirte. Cada uno venía de una historia rota, pero juntos tejían algo nuevo. No perfecto, pero real. Fue en uno de esos anocheceres, cuando la luz ya se escondía y el aroma de las hierbas secas flotaba en el aire, que Emiliano preguntó por primera vez por el pasado del apache. No de forma directa. Solo dijo, «Tú también te fuiste de algún lugar». Nube Quieta lo miró largo rato antes de responder. Su voz fue más baja de lo habitual, como si al contar algo suyo, también se desnudara. Dijo que, sí, él también había dejado atrás un lugar, una familia, una promesa. Dijo que una vez creyó que proteger bastaba, hasta que la vida le demostró que hay cosas que escapan incluso al corazón más valiente. Contó, con pocas palabras, que hubo una vez una mujer que sonreía con los ojos y un niño que reía al ver los insectos trepar por su brazo. Contó que no eran suyos, pero que los quiso como si lo fueran. Y que una decisión, ajena, cruel, envuelta en papeles y amenazas, los había arrancado de su vida. Dijo que buscó, que suplicó, que incluso peleó, pero que el mundo no le devolvió nada. Que desde entonces solo había podido hacer una cosa, esperar. Y caminar. Y escuchar. Hasta que el bosque lo aceptó, y el dolor dejó de ser filo, y se volvió forma de mirar. Emiliano no dijo nada, pero sus ojos estaban húmedos. No por tristeza, sino por algo que apenas empezaba a comprender, que las heridas no solo duelen, también unen. Que quien ha perdido, si elige seguir amando, se convierte en un faro para otros perdidos. Días después, ocurrió algo inesperado. Una mujer apareció en el límite del bosque. Venía sola, agotada, con el rostro cubierto por una bufanda vieja. Tenía el paso inseguro, pero los ojos firmes. Buscaba. No llevaba armas ni mapas. Solo una fotografía gastada y una esperanza que la mantenía en pie. La vio primero la loba blanca, y no la atacó. Solo la siguió a distancia, como avisando a los demás que algo nuevo llegaba. Fue Emiliano quien la vio primero, desde lo alto de una roca. Dudó.
Su cuerpo recordó los días en que cualquier presencia significaba peligro. Pero algo en aquella figura le pareció diferente. Se acercó sin hacer ruido. Y cuando la mujer lo vio, dejó caer la fotografía. Era él. Más pequeño, más sucio, pero él. Con un número anotado al dorso y una palabra escrita con letra temblorosa: hijo. Nube quieta llegó después. Se quedó a unos pasos, observando la escena sin intervenir. Su rostro estaba sereno, pero su mirada ardía, porque sabía que ese momento no le pertenecía a él, que ahora era el tiempo del niño, del reencuentro, del pasado que vuelve, no como amenaza, sino como verdad. La mujer se arrodilló y tendió las manos, pero no lloró. Había llorado tanto, que ahora solo le quedaba el gesto. Emiliano no corrió. Se acercó despacio. La miró con intensidad, como quien trata de reconocer no un rostro, sino una voz perdida. Y entonces ella habló, apenas un susurro: te busqué siempre. Él no respondió. Solo se apoyó en su pecho, sin saber si creía del todo, pero sabiendo que el cuerpo recordaba algo que el corazón aún dudaba. Esa noche, la mujer durmió en la cabaña, en un rincón, con mantas nuevas. No pidió explicaciones. No preguntó por qué Emiliano estaba allí ni qué había pasado con los meses perdidos. Solo agradeció. A Nube quieta, con los ojos. A la vida, con el silencio. Y el apache, como siempre, no buscó protagonismo. Se limitó a preparar un caldo espeso y a dejar que las horas hicieran su trabajo. Los días siguientes fueron extraños. Emiliano se movía entre la cabaña y el bosque con una mezcla de emoción y cautela. Estaba feliz, sí, pero también confundido, porque ahora tenía dos raíces, la que lo trajo al mundo y la que lo había sostenido cuando todo parecía perdido. A veces, al mirar a Nube quieta, se sentía dividido. ¿Debía irse? ¿Debía quedarse? ¿Era posible amar en dos direcciones sin traicionar a nadie? Nube quieta lo notó. Una tarde, mientras tallaban juntos un nuevo tótem, esta vez con la figura de una mujer abrazando a un niño, le dijo: no tienes que elegir. El corazón puede tener más de un lugar al que llamar hogar. Emiliano no respondió, pero sus hombros se relajaron, porque esa era la verdad que necesitaba oír. Y así, mientras el invierno se acercaba con su aliento de escarcha, el niño entendió que el amor no se agota, que quienes lo cuidan de verdad, no lo retienen, lo liberan, y que hay hombres que, aun con el alma rota, son capaces de sostener a otro mientras vuelve a volar, como Nube quieta. El apache que un día aceptó la mordida de un lobo para salvar a un niño que no sabía amar. Y ese niño ya no era el mismo. El invierno llegó despacio, como un visitante que se anuncia con respeto. La escarcha empezó a bordear los bordes de las hojas, los arroyos se hicieron más delgados y los animales del bosque bajaban menos a las zonas abiertas. En la cabaña de Nube quieta, el fuego se mantenía vivo día y noche. Emiliano y su madre, que había decidido quedarse por un tiempo, compartían las labores simples del refugio: recoger leña, preparar infusiones con corteza de sauce, remendar las mantas desgastadas. No hablaban mucho del pasado. Tampoco hacían planes grandilocuentes sobre el futuro. Solo estaban. Y a veces, estar era suficiente. Nube quieta, por su parte, mantenía la distancia justa. Sabía cuándo hacerse presente y cuándo apartarse. Observaba sin invadir. No era el dueño del niño, ni de su destino. Era solo el guardián de un tramo del camino. Y eso, aunque sencillo en apariencia, requería una humildad que solo los corazones grandes conocen. Porque no hay dolor más silencioso que el de quien ama, y sabe que debe dejar ir. Emiliano lo sentía. Aunque nunca se lo dijeron directamente, él comprendía que algo estaba por cambiar.
Su madre había comenzado a hablar de volver al sur, a una comunidad pequeña donde ahora vivía con otros que también habían sido desplazados. Había mencionado una escuela, un maestro que sabía tratar a niños que habían sufrido, un huerto donde podrían trabajar juntos. Emiliano la escuchaba con atención, pero su mirada, casi siempre, terminaba buscando al apache. No porque dudara del amor de su madre, sino porque sabía que su alma ya estaba unida a dos raíces, la que lo vio nacer y la que lo rescató cuando más lo necesitaba. Una tarde de cielo limpio, mientras caminaban por el sendero donde la tierra crujía bajo la escarcha, Nube Quieta le entregó un pequeño objeto envuelto en cuero. No dijo qué era. Solo lo colocó en sus manos con esa solemnidad que reservaba para lo sagrado. Emiliano lo abrió con cuidado. Era una piedra negra, redondeada, tallada con el símbolo de una huella de lobo. En el reverso, un grabado, una línea que se partía y volvía a unirse más adelante. El niño lo entendió de inmediato. Era su historia, la de alguien que había sido separado, pero que encontró el modo de continuar. Esa noche, en la cabaña, hubo silencio. Uno distinto. No era de incomodidad ni de tensión. Era ese silencio profundo que precede a una decisión. Y cuando la madre del niño habló, su voz fue firme, aunque envuelta en ternura. Mañana partimos. Emiliano quiere venir conmigo. Pero quiere despedirse contigo, como se despiden los que se quieren de verdad. Nube Quieta no asintió ni bajó la mirada. Solo se acercó al fuego y agregó un trozo de madera. Las llamas crecieron suaves, como si comprendieran también que algo se estaba cerrando. El niño se le acercó. No con tristeza, sino con esa mezcla de gratitud y coraje que solo se encuentra en quienes han sido cuidados sin condiciones. Se abrazaron. Largo. Sin palabras. Porque lo que necesitaban decir ya había sido dicho muchas veces, sin voz, en cada gesto compartido. A la mañana siguiente, el amanecer fue frío, pero hermoso. Las hojas crujían bajo los pies, los pájaros apenas se atrevían a cantar. Emiliano cargaba una pequeña mochila tejida por su madre, y colgada al cuello llevaba la piedra del lobo. Antes de partir, se volvió. Miró la cabaña, el arroyo, las ramas donde solía sentarse a pensar. Y luego miró a Nube Quieta, que se mantenía de pie, inmóvil, como los árboles que saben que deben dejar ir las hojas cuando llega el momento. «Te prometo que voy a volver», dijo el niño. Era la primera vez que prometía algo. Y Nube Quieta lo supo. Lo sintió en la voz, en la forma en que el niño lo miraba ya no como a un salvador, sino como a alguien que vivía dentro de él, más allá del lugar. Y partieron. Los días siguientes fueron silenciosos. Nube Quieta volvió a su rutina, pero algo en él era distinto. No triste, no vacío, solo transformado. Seguía recogiendo agua, encendiendo el fuego, caminando por los senderos. Pero ahora, cada cosa que hacía tenía eco. El eco de una risa infantil que una vez corrió por la cabaña. El eco de una segunda oportunidad tomada con las manos. El eco de una herida que, por fin, empezaba a cerrarse no con olvido, sino con sentido. Y en las noches, cuando el cielo se abría en estrellas, volvía a escuchar a los lobos. Ya no como amenaza, ya no como augurio, sino como compañía. Como si supieran que uno de los suyos, al fin, había encontrado su lugar. Porque en lo profundo, más allá del dolor, del abandono, de las despedidas inevitables, hay algo que permanece, el amor ofrecido sin medida. Ese que no pide, ese que no exige, ese que, como el fuego del hogar, sigue ardiendo, aunque la puerta ya esté cerrada. Y en ese rincón del bosque, donde el viento aprendió a callar para no interrumpir los recuerdos, Nube Quieta siguió esperando. No por necesidad, no por soledad, sino porque sabía, con la certeza de los que han amado de verdad, que las almas que se encuentran una vez
siempre se vuelven a cruzar. Tal vez no mañana. Tal vez no en esta vida. Pero se cruzan. Como el río que regresa al mar. Como la piedra que vuelve a la mano del que la lanzó. Como el niño, que un día prometió volver. Pasaron los años como pasan las estaciones, con pasos suaves que uno apenas nota hasta que mira atrás. El invierno se fue, volvió la primavera, y luego el calor del verano, cargado de insectos y voces verdes. El bosque seguía su curso, fiel a sus ciclos, indiferente al ruido del mundo. Los sauces crecieron un poco más, el arroyo se hizo más delgado en los meses secos, y los lobos, viejos ya, fueron dejando espacio a una nueva camada que aprendía a moverse entre las sombras sin ser vista. Y allí, en el corazón de ese mundo quieto, Nube Quieta seguía presente. No igual que antes. El cuerpo, aunque fuerte, ya no respondía con la agilidad de sus días de guerrero. Pero su mirada era aún más clara, más honda. Como si cada arruga en su rostro llevara el mapa de todas las emociones que había atravesado. Caminaba más despacio, sí, pero cada paso era firme. Cada gesto, preciso. Había aprendido a vivir con poco, pero su alma estaba llena de memorias, de silencios compartidos, de las palabras que nunca se dijeron y aún así siguen vivas. La cabaña se había mantenido en pie. No era grande ni hermosa, pero estaba entera. Como él. Cada rincón hablaba de quienes habían vivido bajo ese techo. La manta donde Emiliano dormía, aún doblada en el rincón, el cuenco pequeño que usaba el niño, la figura de madera con forma de lobo que ambos habían tallado juntos. Nada estaba en exhibición. Todo seguía en su lugar como si esperara el regreso del tiempo que se fue. Pero no desde la nostalgia, sino desde la gratitud. Porque Nube Quieta no vivía esperando. Vivía recordando con amor. De vez en cuando, llegaban señales. Una carta breve, escrita con letra de niño que va creciendo. Un dibujo con un árbol y dos figuras de la mano. Una piedra tallada en forma de luna, enviada por alguien que aún guardaba en su cuello la piedra del lobo. Eran regalos sencillos, pero para el apache valían más que cualquier otra cosa. Eran la prueba de que el vínculo no se había roto, que lo que se había sembrado seguía vivo, creciendo en otro lugar, en otra tierra. Y cada vez que algo llegaba, él encendía el fuego, cerraba los ojos y respiraba hondo, como quien honra una presencia invisible. Un día de otoño, cuando los pájaros emigraban hacia el sur y las hojas caían como lluvia lenta, Nube Quieta sintió algo distinto en el aire. No era amenaza. Era una vibración leve, familiar. Una intuición que se colaba entre los huesos. Como cuando el corazón sabe antes que la mente. Se levantó temprano, peinó su cabello canoso con paciencia, colocó su manto de piel sobre los hombros y caminó hasta el claro del arroyo. El mismo donde, años atrás, se había dejado morder por un lobo para salvar un niño que lo miró con miedo. Allí se quedó, de pie, bajo los árboles que aún guardaban la forma de ese antiguo momento. Y entonces, al otro lado del sendero, vio la silueta. No era un niño esta vez. Era un joven. Delgado, firme, con los ojos oscuros y la misma manera de caminar con cautela, como quien aprendió a mirar el mundo antes de entrar en él. Emiliano. Más alto, más fuerte, pero con el mismo corazón. Caminaba con paso decidido, sin apuro. Y cuando lo vio, sonrió. No como quien vuelve a un lugar, sino como quien vuelve a casa. No hubo gritos. No hubo lágrimas. Solo un abrazo largo, hondo, donde los cuerpos se reconocieron y el tiempo pareció desaparecer. Nube Quieta no dijo nada. Pero en sus ojos había una luz nueva. Emiliano sí habló, en voz baja, «Te lo prometí». Y el apache asintió, como quien confirma que, en la vida, hay promesas que no se hacen con palabras, sino con el alma. Pasaron el día juntos.
Recogieron agua del arroyo, recorrieron los viejos senderos, se sentaron a mirar el cielo. Emiliano habló de su vida, de su madre, que ahora cultivaba hierbas medicinales, de los libros que había empezado a leer, de los niños a los que ayudaba en un refugio, porque decía que nadie debería crecer sintiéndose olvidado. Cada historia que contaba, cada elección que nombraba, era un reflejo claro de lo que había aprendido en ese bosque, junto a ese hombre que una vez se interpuso entre él y un lobo, sin pedir nada a cambio. Al caer la tarde, encendieron el fuego, el mismo fuego que nunca se había apagado. Y en el crepitar de las llamas, compartieron el silencio de los que ya no necesitan explicar nada. Emiliano sacó de su mochila una piedra, negra, nueva, pero con el mismo símbolo, la huella del lobo. Es para otro niño, dijo. Uno que también necesita saber que vale la pena vivir. Nube Quieta tomó la piedra con cuidado. La acarició como si fuera una semilla. Y luego dijo, por primera vez en mucho tiempo, entonces aún queda trabajo por hacer. Esa noche, Emiliano no partió de inmediato. Se quedó en la cabaña, en el lugar donde había comenzado a ser él mismo. Y mientras dormía, Nube Quieta lo observó, como lo hacía cuando era pequeño. No con preocupación, sino con amor. Con esa clase de amor que no exige, no controla, no encierra. Solo acompaña. Y entonces, por primera vez, permitió que una lágrima cayera. No de tristeza, sino de plenitud. Porque entendió que, en este mundo donde tantas cosas se rompen, hay vínculos que no se quiebran. Hay gestos que no se olvidan. Y hay decisiones, como la de dejarse morder por un lobo para salvar a un niño, que cambian no solo una vida, sino muchas. Y mientras el fuego seguía ardiendo, y el bosque respiraba en calma, una verdad quedó grabada en el alma de aquel guerrero solitario. Que quien ama sin pedir, sin miedo y sin medida, deja huellas más hondas que el tiempo. Y así termina esta historia. La historia de un apache que no necesitó palabras para demostrar su amor. Que eligió el camino más difícil, el de quedarse, aun cuando el mundo le enseñó a desconfiar. Que ofreció su cuerpo como escudo, y su alma como abrigo, para un niño que ni siquiera sabía que merecía ser amado. Y también es la historia de Emiliano. El niño que primero huyó, pero que luego comprendió. Que aprendió que el verdadero amor no grita, no impone, simplemente está. Y que hay personas, como Nube Quieta, que llegan a nuestras vidas no para cambiarnos, sino para mostrarnos que sí hay lugar para nosotros en este mundo. Un lugar donde ser queridos, sin tener que ser distintos. Este no fue un relato de batallas, sino de ternura silenciosa, de heridas que no se ven, pero que cuando son tocadas con compasión, sanan. Si esta historia te ha tocado el corazón, si sentiste dentro algo que necesitaba ser visto o comprendido, te invito a dejarlo en los comentarios. A veces, compartir lo que sentimos también es una forma de sanar. Me encantará leerte. Y si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora. Porque si crees que el amor más verdadero es el que se da sin pedir nada a cambio, este es tu lugar. Aquí, cada historia honra esa verdad. Gracias por estar. Nos vemos en la próxima leyenda.